Hola, bienvenidos. Qué gusto tenerlos nuevamente aquí en el canal. Para el día de hoy vamos con ejercicios de trabajo y calor en procesos termodinámicos. Vamos a hacer varios ejercicios. Empezamos con el ejercicio 25. Todos estos son de la física de Serway, séptima edición, la sección 24. El ejercicio 25 nos plantea: un gas ideal se encierra en un cilindro con un pistón móvil encima de él. Entonces, miren, suponga que este es el gas ideal, está acá, encerrado dentro de este cilindro y sobre él está un pistón móvil. Ese pistón se puede desplazar hacia arriba o hacia abajo. El pistón tiene una masa de 8000 gramos. Entonces este pistón, este cilindrito, su masa, de una vez saquemos aquí la información, la masa de ese cilindrito, 8000 gramos. Y un área de sección transversal de 5 centímetros cuadrados. Entonces, de una vez, el área son 5 centímetros cuadrados. El área de sección transversal es esta área, miren. Esta es el área de la sección transversal, la que está debajo y que tiene justo contacto con el gas. Luego dice, manteniendo la presión constante del gas, este gas se va a mantener a presión constante. Es decir, si se eleva la temperatura, entonces lo que se hace es que el gas se expande y mueve el pistón. Eso hace que la presión en todo momento sea constante. Recuerden que eso es clave aquí en el problema. Presión constante. Miremoslo aquí en la simulación. Fíjense. A medida que el gas se calienta, se expande, sube el pistón y la presión siempre se mantiene la misma. Pregunta: ¿cuánto trabajo se realiza sobre el gas a medida que la temperatura de 0,2 moles del gas se eleva de 20 grados a 300 grados centígrados? Bueno, y aquí saqué el resto de información, ¿cierto? Me preguntan el trabajo, me dicen que a presión constante la cantidad de gas que hay son 0,2 moles de gas, la temperatura inicial 20 y la temperatura final 300. ¿Qué aplicamos acá? Recordemos que cuando la presión es constante, se dice que es un proceso isobárico. Recordemos que si se trata de un proceso isobárico, o sea, a presión constante, el trabajo lo vamos a calcular como menos la integral de la presión por el diferencial de volumen, evaluado entre el volumen inicial y el volumen final, donde si la presión es constante, saldría de la integral y entonces al hacer la integral, sencillamente me va a quedar aquí menos la presión por el volumen final menos el volumen inicial. Esto, repito, cuando la presión es constante. Así calculamos el trabajo. Ahora la pregunta es, ¿y de dónde sacamos el volumen si aquí no me dan un volumen inicial ni un volumen final, ¿cierto? Entonces me toca involucrar estos valores que me están dando acá. ¿Y cómo los integro? Pues a partir de la ley de gases ideales. Recordemos que esta es la ecuación para el gas ideal. Presión por volumen es igual al número de moles por la constante del gas por la temperatura. Y de esta ecuación lo que voy a hacer es despejar el volumen. Entonces fíjense, esta presión que está multiplicando aquí al volumen, ¿cierto? Bajaría a dividir aquí. Y me quedaría que el volumen es el producto de nRT sobre la presión. Lo siguiente que voy a hacer es aplicar esta ecuación para cada condición. Para el volumen final y para el volumen inicial aplico esta ecuación. Y entonces, ¿qué vamos a tener? Trabajo igual, menos la presión. Entonces vamos a dejar ahí indicada la presión. Factor de volumen final. El volumen final lo voy a obtener como N por R por la temperatura final sobre la presión final. Pero como la presión es constante, la inicial y la final es la misma. Menos el volumen inicial será N por R por la temperatura inicial sobre la presión inicial, que como no cambia es P. Ahora fíjese una cosa, matemáticamente tengo P en los dos denominadores. Luego la puedo factorizar, puedo sacar factor común de estas dos P, sacarlas y sacar factor común P. ¿Qué más puedo sacar como factor común? Fíjese que aquí en ambos términos está N y en ambos términos está la constante R. Fijémonos cómo al sacar esos factores comunes puedo cancelar esta presión con esta presión porque es la misma y como es constante todo el tiempo, ahí puedo hacer la cancelación. N ya sé que es el número de moles, mire, aquí tengo el número de moles. Y R es la constante del gas. Las temperaturas, aquí tengo las temperaturas, fíjense. Entonces simplemente voy a reemplazar y obtengo el trabajo. Y aquí está, menos 0,2
o sea, menos el número de moles, 0,2, por la constante del gas. Fíjense en qué unidades tomo la constante del gas, julios sobre mol por grado Kelvin. Ahora, este diferencial de temperatura, fíjense que está en grados centígrados. Y el diferencial de temperatura en grados centígrados correspondería a 300 menos 20, esto me da 280. Ese es el diferencial en la escala centígrada. Este es el diferencial. Pero resulta que el diferencial de la escala centígrada es el mismo diferencial de la temperatura centígrada, viene a ser el mismo diferencial de la escala Kelvin. Eso es que variar 280 grados en la escala centígrada es lo mismo que variar 280 grados en la escala Kelvin. O que si yo paso estos 20 a Kelvin, estos 300 a Kelvin, y hallo la diferencia entre los dos, entre las dos temperaturas, pues me vuelve a dar este diferencial 280. Bueno, si hacemos operaciones, aquí el trabajo me da menos 480 joules. Recuerden, me da negativo porque es trabajo realizado sobre el gas. Estamos haciendo trabajo sobre el gas. O sea, estamos calculando el trabajo que hace el cilindro. Fíjense que estos 8000 gramos no los utilizamos dentro de la información, ¿no? Ni esta área. Claro, con estos 8000 gramos y con esta área yo podría hallar la presión acá. Pero finalmente no necesito calcularla porque fíjense que se eliminó. Nuestro siguiente ejercicio es el ejercicio 27, que dice, una mol de gas ideal, una mol, solo una, ¿no? De gas ideal se calienta lentamente, de modo que va del estado, ojo, el estado presión por volumen, pero miren, una presión inicial con un volumen inicial, a un estado final, presión volumen, que va de 3 veces la presión inicial a 3 veces el volumen inicial. Y dice, en tal forma que la presión del gas es directamente proporcional al volumen. Ojo, presión directamente proporcional al volumen. Quiere decir que esta variación es lineal. Y cuando es lineal, pensamos en la constante de proporcionalidad. Esa constante de proporcionalidad es la que me va a permitir relacionar presión y volumen. O sea, voy a decir que presión es igual a la constante de proporcionalidad por el volumen. Y las preguntas del problema. Bueno, la primera, ¿cuánto trabajo se efectúa sobre el gas en este proceso? Sobre el gas. Y la segunda, ¿cómo se relaciona la temperatura del gas con su volumen durante el proceso? Relación temperatura-volumen en el proceso. Para la pregunta A, me dicen trabajo. Entonces, trabajo es igual menos la integral que va desde el volumen inicial hasta el volumen final de la presión por el diferencial de volumen. Ahora, fíjense que yo tengo que conseguir una ecuación para la presión en función del volumen, porque voy a integrar respecto del volumen. Y precisamente aquí está la ecuación, mire. Ahí está. Se relacionan linealmente. Solo me falta determinar esta constante de proporcionalidad. Entonces, cuando encuentre la constante, vengo y reemplazo esa presión como la constante por volumen acá. Entonces, ¿cómo determinamos la constante de proporcionalidad en una relación lineal? Recuerde que eso es la misma pendiente, ¿no? Y la pendiente, recuerde que era Y2 en matemáticas básicas menos Y1 sobre X2 menos X1. En este caso, este Y2, Y1 corresponderían a la presión final. O sea, la presión final, fíjese, esta es la presión final y esta es la presión inicial. O sea, 3P sub I, 3 veces la presión inicial menos la presión inicial sobre estas X corresponderían al cambio del volumen. El volumen final 3 veces el volumen inicial menos, mire, esta sería X2 menos esta sería X1, el volumen inicial. Bueno, si hacemos esta resta, ¿qué nos da? Nos daría 3 menos 1, 2 veces la presión inicial sobre 2 veces el volumen inicial. Obviamente yo cancelar este 2 y entonces esa pendiente, que es la misma constante de proporcionalidad, será P sub I sobre B sub I, o sea, la presión inicial sobre el volumen inicial. Quiere decir que ¿cómo me queda mi ecuación? Trabajo igual a menos la integral que va del volumen inicial al volumen final por la ecuación de presión. Esta es la ecuación de presión, ¿no? Esta, pero ya reemplazada esta constante, o bueno, volvamos a escribir aquí abajo. Y aquí está, mire.
Presión igual, la constante, presión inicial sobre volumen inicial por el volumen. Y entonces acá, donde estaba presión, donde estaba esta presión, coloco esta ecuación. ¿Y qué me va a quedar? Integral de presión inicial sobre volumen inicial por el volumen B y por dB. Ahora, esta integral es sencilla de solucionar, ¿no? Como la presión inicial y el volumen inicial son constantes ambos, no cambian durante el proceso, con lo que inició. Entonces puedo sacar esto de la integral. ¿Y qué me va a quedar? Menos presión inicial sobre volumen inicial, la integral que va desde un volumen inicial hasta un volumen final de B de B. Pues esta integral, recuerden que los que no saben integrar es sencillo. Esta función es B a la 1. La integral de B a la 1 es B a la 2 porque se suma 1 en el exponente. Entonces será B a la 2 sobre la división de ese exponente, 2. Listo. La parte de atrás la copio igual, o sea, menos presión inicial sobre volumen inicial. Y acá debo colocar las fronteras de la integración, que van de un volumen inicial a un volumen final. Si reemplazamos, entonces, ¿qué me va a quedar? Que el trabajo es igual a menos presión inicial sobre volumen inicial por. Entonces, al reemplazar, ojo, las fronteras, el volumen inicial sigue siendo B sub I, pero el volumen inicial, recuerden que acá nos dicen en el problema que el volumen final es 3 veces el inicial. Entonces, este volumen final acá lo vamos a tomar, o mejor me dicen en el problema que es 3 veces el volumen final, 3 veces el volumen inicial. Quiere decir que si yo reemplazo acá este volumen por la frontera superior, me quedaría factor de 3 veces el volumen inicial. Ese volumen, fíjese, esta B la cambio por 3B sub I. Y esta B está al cuadrado, entonces esto me toca aquí colocarlo al cuadrado. Menos la frontera inferior, pero la frontera inferior cambio el volumen inicial por volumen inicial, pues es el mismo, ¿cierto? Entonces menos el volumen inicial al cuadrado. Cierro acá. Y todo esto sobre 2, ¿no? Sobre este 2, mire. Todo sobre 2. Ahí está. Bueno, ahora acá puedo hacer operaciones, ¿no? 3 al cuadrado, volumen inicial al cuadrado. Bueno, esta parte la dejo quieta atrás. Presión inicial, volumen inicial. Incluso el 2 va acompañando ahí al volumen inicial. Entonces decíamos, 3 al cuadrado son 9 veces el volumen inicial al cuadrado menos el volumen inicial al cuadrado. Ahora, este volumen, el coeficiente es 1, ¿no? Quiere decir que esto es menos la presión inicial sobre 2 veces el volumen inicial, factor de 9 menos 1, 8. 8 veces el volumen inicial al cuadrado. Y ahora miren lo que podemos hacer acá. Este volumen inicial con uno de los del cuadrado, ¿cierto? Acá puedo sacar mitad 1 y acá puedo sacar mitad 4. Y entonces, ¿qué nos quedó? Que el trabajo hecho sobre el gas es menos 4 por la presión inicial por el volumen inicial. Ahí está calculado el trabajo hecho sobre el gas. Ahora nos vamos con la parte B. La parte B me dice cómo se relaciona la temperatura del gas con su volumen durante el proceso. Entonces, cómo fue incrementando la temperatura respecto al volumen durante el proceso. Parte B. Y para esta parte B, como me dicen una mol de gas ideal, quiere decir que me voy a ir a la ecuación de gases ideales, presión por volumen igual a nRT. ¿Listo? La presión, fíjense que yo tengo aquí la presión aquí es igual a presión inicial sobre volumen inicial por volumen. Entonces, esta presión de una vez la voy a reemplazar por su equivalente que es presión inicial sobre volumen inicial por volumen. Y esta presión va multiplicada por el volumen y esto es igual a N, que es el número de moles. En el problema fíjense que nos dicen una mol. Entonces, directamente acá podemos colocar 1 por el valor de la constante universal de los gases y por el valor de la temperatura. Pero esa es la pregunta del problema. Me están preguntando cómo es la variación de temperatura. Entonces, de acá voy a despejar temperatura. ¿Qué me queda en esta ecuación? Me queda presión inicial sobre volumen inicial por el volumen al cuadrado es igual a la constante del gas por la temperatura. Si despejamos temperatura,
quiere decir que esta constante del gas la está multiplicando, bajaría que a dividir y acompañar al volumen inicial. Entonces, ¿qué me queda la ecuación? Me queda que la temperatura es igual a la presión inicial por el volumen al cuadrado en ese instante sobre el volumen inicial por la constante universal de del gas. Y aquí está relacionada temperatura y volumen. ¿Cómo es la variación? Entonces, si se fijan ustedes, esa relación matemática es con el cuadrado, ¿no? Varía proporcionalmente al cuadrado de volumen. O sea, la temperatura se incrementa a medida que se incrementa el cuadrado del volumen. Esto ha sido todo en nuestro video. ¿Necesitas más ejercicios del tema? Ahí te los dejo, en la pantalla aparecen. Los espero en el próximo video. Y recuerden, el PDF de estos ejercicios también se lo dejo en la descripción del video. Compartan el material y los espero en el próximo video.